Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. ¿Cómo analizas el golpe de Estado del 73 y sus principales consecuencias? Mira, creo que las principales consecuencias tienen que ver con una herida que está aún abierta, y si está abierta, creo que esta digamos, latencia del dolor, del sufrimiento, también de prevalencia de mentiras, etcétera, tiene que ver más con cómo se manejó el proceso de transición democrática que con el golpe mismo, porque tenemos muchos ejemplos de golpes a la democracia en la historia de América Latina y en la historia del mundo. Sin embargo, en Chile, a base de falacias en términos de lo que fue el desarrollo económico, etcétera, se ha permitido llegar a una ciudadanía en este punto que está desempoderada y que en un tercio de la población al día de hoy sigue afirmando que de vez en cuando es válido que exista un golpe de Estado. Esa es la peor herida que creo que ha dejado el golpe, y que nos ha llevado, por ejemplo, a que en este contexto, 50 años de este golpe, todavía existan reflexiones que van en la línea de que que se justifica de algún punto que se haya llevado a cabo el golpe. Eso demuestra la debilidad en los compromisos democráticos, de los valores democráticos, y alimentada y sostenida a base, en gran medida, de falacias. Ya. Pero, sin embargo, permíteme recordar una lectura de las encuestas de Latinobarómetro de hace 2 años, acaba de salir creo que la otra, indicaba que ese no es un fenómeno privativo o específico de Chile. En los últimos 10, 15 años, desde el fin del boom de los commodities, para ponerle una fecha, 2014, 2012, dependiendo del país, hay una pérdida en la legitimidad y en la adhesión de buena parte de los países de la región. Yo recordaba que hay 7, 8 países donde el nivel llega a alcanzar el 50, 50 y tantos % de la población que no está particularmente convencida. El promedio es bastante menor, el promedio latinoamericano, pero tenías casos como Panamá, por ejemplo, tenías casos como Nicaragua, tenías casos como El Salvador, si mal no recuerdo. ¿Qué está sucediendo ahí atrás? Sí, como bien decís, hay una trayectoria que nos viene mostrando cómo ha ido en decadencia progresiva el compromiso con la democracia, y que no es un fenómeno exclusivamente de Chile. Lo que sí nos permiten dar estos quiebres cuando hay bajadas. Ahora no tengo los datos a mano, pero los podemos revisar en algún momento, ¿no? Y de hecho me acuerdo de haber hecho seguimiento de cómo la típica pregunta de Linz, donde te dan 3 opciones, con cuál de estas frases usted concuerda más. La democracia es preferible como sistema de gobierno siempre, en algunos casos se justifica una dictadura, un golpe de Estado, y la tercera, a gente como uno le da igual si existe democracia o no.
Bueno, las últimas dos se justifica una dictadura y a la gente como uno le da igual, efectivamente fue progresivo el aumento, lo que nos viene a vaticinar la posibilidad de darle el poder a democracias, a derechas radicales o de extrema derecha. Es decir, si empiezas a analizar cómo fue la debilidad en el compromiso con la democracia, te hace completamente sentido que un discurso como el de Bolsonaro haya calado y haya hecho sentido. Y lo mismo pasa en Chile. En Chile la trayectoria de descenso ha sido progresiva, no era así en los años 2000. Ha ido en aumento el nivel de gente que le da igual la democracia o de vez en cuando justifica una dictadura, y es eso lo que nos vaticina que pueden terminar apoyándose discursos en manos de presidentes que no reivindiquen la democracia. Entonces, efectivamente, es algo progresivo y como cientistas sociales creo que tenemos que estar alerta a esa evolución. Creo tanto en Chile como en Argentina, como en Brasil, pensando en los países del Cono Sur, ¿no? Argentina sigue siendo de los que igual sigue reivindicando la democracia, pero ha tenido una bajada también en el último tiempo. Esta falta de compromiso con los valores democráticos para mí está íntimamente ligado con la decadencia en la educación pública. Es decir, una educación pública como se pensó en sus momentos iniciales, reproductora y transmisora de compromisos ciudadanos, etcétera, con educación cívica. Si miramos cómo son los estándares de niveles de comprensión lectora, acceso a la educación pública, etcétera, también han ido en caída, y creo que están en íntima relación con eso. El hecho de que salgan al mundo votantes que no tienen un espacio donde se esté reivindicando la democracia como per se, como valor, como principio o arena básica de interacción social. De acuerdo. Ahora, me hace recordar conversaciones que tuvimos contigo, pero que también han estado circulando en seminarios y en charlas. Por ejemplo, cuando se estaban celebrando 25 años del retorno de la democracia en Chile, pero en varios otros países de la región. Estaba hablando del final del gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno del presidente Piñera, que se hablaba del final de la transición, ¿sí? Y se hablaba con que además eso en términos conceptuales también estaba significando la caída de este clivaje autoritarismo-democracia, y resulta que ni 8 o 10 años después, no solamente en Chile, como lo acabas de recordar tú con el caso del Brasil, pero también podríamos hablar de Perú o el caso de Argentina, parece ser que no está muerto. Exactamente, no está muerto. Me acuerdo de haberlo trabajado en su momento, y justamente estas preguntas del Latinobarómetro nos vienen a demostrar que no está muerto, que está más vivo que nunca, que tiene que ver con efectivamente un querer hacer vista gorda o pensar que porque estamos aumentando X puntos del PIB per cápita anualmente sin ir a lo micro, ¿no? Que es como cuál es el nivel de acceso, no solamente en términos de capital económico, sino de distribución de capital político, de distribución de capital cultural. Efectivamente, el clivaje autoritarismo-democracia está vivo, está más vivo que nunca, nos hace repensar qué es lo que como sociedad estamos reproduciendo en ese sentido. Ahora, lo que me dices me provoca otro punto, y es, has tirado 2 o 3 ideas, pero si las puedes elaborar un poco más. ¿Qué le está faltando a nuestras democracias? ¿Por qué están entrando en este proceso de relativo agotamiento institucional? Hace unos años hablábamos, mirando el caso chileno, que era paradigmático de que habían enclaves autoritarios, que eran democracias tuteladas. Recuerdo que ese era uno de los temas que se conversaban hasta hace poco. Bueno, esas cosas han empezado a acabar, en el sentido de que esos marcos institucionales no es que hayan desaparecido, pero han tendido a atenuarse. Sin embargo, hay una distancia cada vez más fuerte entre los representantes y los representados. ¿Cómo se recrea algo así? ¿Cómo reconstruir algo Creo así? que hay dos
dos puntos de abordaje, ¿no? En términos teóricos de las ciencias sociales, claro, tú antes decías, bueno, en el segundo gobierno de Bachelet, donde ya había habido alternancia de color político, convengamos que, y ahora voy a responder el punto, ¿no?, de la revisión desde donde hacemos teoría social. La teoría sobre el proceso de democratización asume que una de las características que debe contar la consolidación de la democracia es que haya intercambio de color político en el poder. Entonces se empieza a decir que Chile está consolidando su democracia en el momento en que puede acceder al poder y ejercer la presidencia y terminar su administración, Piñera, en este caso Piñera 1, y después retomar otro color político el poder. Entonces eran esos contextos donde decíamos, bueno, se ha superado el clivaje autoritarismo-democracia, porque justo en el Cono Sur, cuando se habla de autoritarismo, se asocia más bien a la posición de derecha, porque fueron golpes desde la extrema derecha los que se instauraron en el Cono Sur. Sin embargo, creo que desde las ciencias sociales tenemos una deuda y hay ciertas categorías conceptuales que tenemos que revisar. No basta con que haya alternancia de color político. Debe haber un respeto por el nuevo color político, en este caso puede ser más de derecha, más conservador, en respetar lo que se haya avanzado y viceversa. Es decir, en términos de como una evolución, como poder mirar la evolución del país a largo plazo, en el sentido de que hay distintas posiciones, es ideal en términos teóricos que las posiciones ideológicas estén distribuidas en 3/3, que exista una capacidad de consenso, de negociación entre las distintas posiciones, pero no puede ser que cuando se asume una visión de administración política más conservadora, esto lo que venga es a poner en riesgo todos los derechos y garantías conquistados anteriormente. Eso desde las ciencias sociales y también como desde las ciencias sociales nos lleva a revisar cómo estamos teorizando sobre la consolidación de la democracia. Y como ciudadanía también nos está llevando a cuestionarnos cómo estamos entendiendo la convivencia democrática. Estamos entendiendo la convivencia democrática como cuando yo llego al poder, la pelota es mía y hago lo que quiero y las reglas del juego se vuelven a establecer. Ahí tenemos de nuevo un problema de valores democráticos. Entonces, siento que en ese sentido un pacto social, que el proceso constituyente nos estaba dando la oportunidad para eso, es fundamental. Chile necesita un proceso constituyente que sea dialogado, que sea consensuado, que sea guiado sin revanchismos. Este es una gran deuda que nos ha dejado el golpe de Estado, una sensación de revancha, de ahora que llegué yo hago las cosas como quiero, y sigue estando fuera de lo que es el compromiso con la democracia, que es un consenso a largo plazo, una visión de país con miras como poder mirar desde lo alto, ¿no? Está bien. Con mirada de altura, digamos. Sí, lo que estás insinuando es que el golpe y los 17 años de dictadura terminaron de polarizar o polarizaron fuertemente y que tuvimos la impresión de que esa polarización se había atenuado con la vuelta de la democracia y que ahora hay una suerte de polarización nuevamente. Yo creo que la polarización a nivel de las élites políticas, y eso es uno de los obstáculos para la democracia, nunca dejó de existir. Se camufló, se estableció una serie de fachada para poder seguir avanzando en términos de negociación, en términos de acuerdo, pero el 2019, el estallido social, nos hizo ver que esa polarización a nivel de élites políticas estaba intacto. Cómo tomaron postura cada posición política frente a lo que era, podríamos decir, la revolución de la ciudadanía. A nivel de ciudadanía, creo que la polarización probablemente hubiera estado también latente,
por una cuestión de que no se puede vivir todo el tiempo con el estrés de que no se están representando tus posiciones, entonces la gente muchas veces bueno, agacha la cabeza y sigue, porque significa mucho estrés sentir que no existen mecanismos de canalización de tus demandas, que no existen mecanismos de transformación, y el voto voluntario creo que no ayudó, es decir, hizo que se incentivara más el voto como mecanismo de canalización de demanda. Es decir, si hubiéramos podido, a través de también lo que decíamos antes, ¿no? Porque la ciudadanía no es solamente el ejercicio del voto. La ciudadanía son múltiples factores. Cómo se generan los espacios de diálogo, cómo se generan los espacios de interacción. Soy una convencida de que la educación pública es la base para que la interacción de la ciudadanía, educación pública de calidad, ¿no? Para que en ese entorno formativo básico las personas interactuemos, nos conozcamos y lleguemos a más o menos acuerdos, capacidad de interacción con lo diverso, con lo distinto, con salir, digamos, de la burbuja que es tu hogar, ¿no? Cuando tenemos multiplicidad de colegios públicos, privados, donde lo único que se hacen es reproducir guetos o irrealidades, y terminan yendo terminan siendo los públicos también guetos de un sector que no puede acceder a pagar ese tipo de educación, perdemos esa capacidad de interacción. Y si además no existe un diseño institucional que nos lleve a negociar en los espacios de cotidianidad, nos volvemos autómatas que no dialogamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso, o sea, tomar conciencia de las posiciones y ejercerlas a través del voto, de distintos mecanismos de participación social, ¿no? Que pueden ser varios. Pensemos que Chile es uno de los países donde más se ha estigmatizado la participación en protestas, por ejemplo. Donde hay una visión también de justificación de que las protestas sean reprimidas. Y que no se condice con lo que pasa en otros países de la región, ¿no? Donde las protestas son mucho más extendidas como mecanismo de visibilización de demandas y demás. Soy una convencida que las protestas salen cuando las demandas no están siendo canalizadas por los mecanismos institucionales, y esto es algo que el 2019 también nos mostró, es decir, nos mostró múltiples aspectos que estaban latentes en la sociedad chilena. Dificultad de canalización de demandas, la polarización de las élites políticas, que se aprovechó también en cierta medida de ese estallido para tomar posturas y reivindicar, véase mano dura, o reivindicar laissez-faire, que tampoco era positivo para ese contexto. Entonces, sí, este 2019 visibilizó una polarización a nivel de élite y a nivel de la ciudadanía que estaba latente. Sigo creyendo que es más fuerte todavía a nivel de élites políticas que a nivel social. Que a nivel social. Porque lo que iba a agregar es, sí, uno de los rasgos que parecen característicos del sistema político hoy, además de la polarización, que ya lo tratamos, es el tema de la fragmentación del sistema de partidos, de movimientos políticos. Ahora, esto tiene un correlato con la dimensión socioeconómica. Somos, y crecientemente, sociedades cada vez más fragmentadas, ¿sí? Las estructuras productivas, las estructuras del empleo nos llevan a hacer, y las desigualdades, nos llevan a ser estructuras súper fragmentadas. Tenemos un 25-30%, dependiendo del momento, de población económicamente activa, población empleada, que es informal. Tenemos mucha de la gente que está en el mundo formal, son trabajadores por cuenta propia. Tenemos diferentes condiciones laborales. Tenemos un mundo en el que las organizaciones intermedias, producto del desarrollo capitalista de los últimos 80 años, ha tendido a romper o a eliminar organizaciones intermedias. Organizaciones de iglesia, organizaciones sindicales, organizaciones territoriales, organizaciones de mujeres, de jóvenes, existen, pero no tienen ni el vigor ni la fuerza que probablemente tuvieron
hace 30 o 40 años, no estoy hablando exclusivamente de Chile, sino de una buena parte, ese tejido de organizaciones intermedias que hacían la polea de transmisión entre el ciudadano de a pie y los partidos, ¿sí? Se ha roto. Lo que siento, y esa es la pregunta que te quiero hacer, me acuerdo de un texto de Wallerstein, que abogaba por la integración de las ciencias sociales, de que parcelas de este fenómeno son vistas solamente por economistas, otra parte de las parcelas exclusivamente de los análisis sociales y culturales por sociólogos, y los mecanismos de representación y las poleas de transmisión por el mundo de la política. Pero esta fragmentación, y ahí está la pregunta, esta fragmentación política, ¿no expresa una fragmentación que también hay en la sociedad? ¿De que tenemos colectivos cada vez más atomizados? Mira, vale el desacuerdo. Te diría que sí, si existiera una conciencia de clase, pero en Chile no existe conciencia de clase. O sea, quiero decir, y no sé si existe, o sea, creo que se ha perdido mucho en distintos ámbitos. Es decir, te encuentras con gente que puede estar apoyando partidos con liderazgos que tienen un discurso neoliberal o autoritario, o que no quieren o que no abogan por la redistribución, apoyados por ciudadanos que están en situaciones de precariedad y que claramente el único camino que podrían ver para su ascenso o movilidad social es la redistribución. Entonces, no sé si hay una correlación en ese sentido. De nuevo, creo que, por ejemplo, la fragmentación a nivel de partidos que estamos registrando, que se vio facilitada por la reforma y, digamos, eliminación del binominal, la veo como positiva. El problema es, claro, la posición como revanchista que puede haber entre quienes están a cargo de esos partidos políticos. Que sí, efectivamente, combinado con desigualdades a nivel social, hace que esto y esta pérdida de tejido social, como tú bien decías, tengamos dos niveles que no están conectados, que están inconexos, donde cada quien sale corriendo en función de la coyuntura, moviendo los brazos hacia arriba y sin una capacidad como de previsión o sin posibilidad de basarse en un consenso social a largo plazo. Y después de lo terrible que significó la dictadura y el golpe para Chile, que sigan reivindicando a dictadores como si fueran estadistas, demuestra que es una herida abierta, que es un problema grave en términos de compromiso con la democracia. Siempre Uruguay nos enseña, creo que en ese sentido es un ejemplo, es un modelo a seguir, cómo las distintas posiciones políticas, y acá quiero ser enfática en una cosa, las distintas posiciones políticas son completamente válidas. El problema es cuando se empieza a entrar en juego el clivaje autoritarismo, ¿no? Es decir, todas las posiciones políticas son válidas mientras se reivindique de base, como decíamos, que nunca más un golpe de Estado. En ese sentido, los uruguayos lo tienen clarísimo y tienen una capacidad de consenso, de diálogo. Solamente en Uruguay se pudo haber permitido que alguien llegue a la presidencia con un margen tan pequeño de diferencia de votos con su contrincante, porque el contrincante aceptó que aunque hubiera sido dos votos, lo que le separaban en apoyos de la ciudadanía uno del otro, lo iban a aceptar. Y eso habla de un compromiso con la democracia. Uruguay sigue siendo de los países que tiene niveles más altos de compromiso con la democracia. En esa pregunta que hablábamos antes del Latinobarómetro, Uruguay sigue registrando los más altos, 80 y algo, con un nivel de participación también en las elecciones siempre de los más altos. Entonces creo que a eso es a lo que hay que apuntar. ¿Cómo se consigue? Yo creo que se consigue a base de diálogo y sí estableciendo estándares mínimos. Yo creo que, y esa es una de las grandes batallas que el movimiento feminista ha tenido, tiene, y es por lo que creo que juega un rol fundamental. Nos viene a decir
que, uno, sin feminismo no puede haber democracia, no podemos seguir considerando como democracia regímenes donde el 50% de la población está excluida en la capacidad de toma de decisiones, en la autonomía económica o en la autonomía física, y que tampoco podemos considerar democracias o podemos hablar de consolidación de la democracia cuando hay cambio de color político y eso no significa poner en riesgo la autonomía de este 50% de la población porque limitan autonomía física o limita autonomía económica o limita autonomía en el proceso de toma de decisiones. Y en ese sentido, los uruguayos saben, yo sé que la calle Pou está siendo discutido en este momento o ha sido en las últimas semanas por sus reformas en la educación. Y que ha salido la gente en Uruguay a manifestarse. Pero también sé que no ha sido sin repercusión, es decir, que hay una capacidad de escucha de la ciudadanía. No se puede tratar a la ciudadanía como bárbara cuando sale a protestar, porque si acallas demasiado, si no pones los mecanismos para que se visibilicen las demandas, más tarde o más temprano esto explota. Tiene que haber una capacidad de integración de las demandas y lo mejor es establecer mecanismos institucionalizados. Una última pregunta, porque has entrado en uno de tus temas centrales de trabajo, y es, sí, en Chile eso es un saldo positivo. En los últimos 6, 8 años ha habido un avance sustantivo en las reivindicaciones de los movimientos de mujeres, en las reivindicaciones del feminismo, para ser más específico, y algunas de esas reivindicaciones incluso son reconocidas por buena parte del espectro político. O sea, no deja de ser sorprendente cómo eso ha logrado avanzar cuando otros temas que parecía que tenían mayores posibilidades de construir consensos no lo hicieron. ¿Sí? Sí. Desde sí. la calle, por cierto, los movimientos del 18 surgen desde la calle, pero el sistema político los está absorbiendo, al menos está intentando hacerlo. Sí, creo que tuvimos como un progreso casi años luz en un lapso corto de tiempo, desde 2018, ¿no? Porque las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo de donde está el origen del patriarcado, y es el sexismo, tanto en su versión hostil como en su versión benevolente. Ellas dijeron, tenemos que ir al callo del patriarcado, que es el sexismo, reproducido en las lógicas políticas, en las lógicas económicas, etc. Y llegamos a armar un borrador de constitución que era un ejemplo, no sé, yo creo que el manual de cómo llevar e implementar un modelo de Estado que reconozca la igualdad. Y justamente después, cuando se preguntaba a la ciudadanía por qué había rechazado, en ningún momento se ponía en cuestionamiento que se hubiera rechazado ni por el aborto, ni por la paridad, etc. Acaba de salir la encuesta CEP, vemos un avance en la visión liberal, donde se reconoce el aborto en un porcentaje del 30% en cualquier caso, y en total en un 60% el aborto cuando terapéutico o demás, ¿no? Que viene muy en la línea de cómo ha ido progresando la sociedad chilena. Sin embargo, justamente las resistencias están en élites políticas que dicen que, bueno, que eso no corresponde, etc. Que nos hacen, de nuevo, como mujeres, tener miedo de qué es lo que pasaría si llegan al poder. Nunca es una batalla. Yo creo que nunca es una batalla ganada. Es terrible como mujer sentir que nunca es una batalla ganada que se te reconozca un derecho. Y yo creo que lo hablo con muchísimos colegas, que cuando sale algún político poniendo en duda los derechos de las mujeres no les interpela. Y yo, como académica, me siento interpelada y tengo miedo de que esa persona llegue al poder. Y esa es una sensación que tenemos muchísimas mujeres. Entonces nos cuesta mucho sentir que hay ganancias en eso, porque vemos que hay ganancias, pero después hay retrocesos.